Buen día. Esto. Buen día. Buen día. Tráeme tu computadora entonces, Julieta, si no se puede arreglar esto. No, gracias. Pero no te puedes quedar hasta las 9:30 acá. Termino 9:30, Juli. Me vienen a buscar. Bueno, está bien. Llévate esta. No es que les pongo, conectámela, Julieta. Eso. Sácala y espera que les voy a poner. Ponle por el chat ahí. ¿Qué? Sí, por el chat. Ay, chicos, esperen que estoy conectando otro computador. Entera tu usuario del campo. No salgas de ahí, no salgas. Hacelo, vos no lo sé hacer. Pero entra al campo, no sé cómo haces tu campus. Entra de acá. De acá. No sé ni qué es tu campus. A ver, corre, a ver si puedo arreglar esto. Corre un poco.
¿Y ahora? Buen día, chicos, ¿me escuchan? Sí, se la escucha. Buen día, Soledad. Sí, yo sí. ¿Me escuchan? Bueno, perdón por los desperfectos técnicos. Acá necesité ayuda, se me complicó, pero bueno, vamos a empezar. Antes de empezar la clase que nos correspondería al día de hoy, chicos, ¿tienen alguna duda con respecto al último práctico que abordamos juntos, que fue incidente de nulidad? Tráemelo. No, yo te traigo porque se me queda. Chicos, ¿me están escuchando? ¿Alguien? Sí, se la escucha, profesora. Yo lo que tengo una duda es sobre el trabajo de ayer de liquidación. Porque Lo que pasa, Nati, que la verdad te soy honesta, no lo leí, no tengo ni idea del trabajo que dieron ayer. No, pero es sobre la tasa. Dale, a ver. Es sobre, para sacar los cálculos en la página de la Corte Suprema, la proveen tanto en Sí. la Corte como en el Colegio de Abogados, y la tasa VIP te la da a partir del 19 de agosto del 2008, y nosotros la necesitamos el 31 de enero, ese lapso. ¿Se calcula aparte o lo dejamos así como nos figura? Espera, porque no te escuché nada, repetímelo de nuevo. Tanto la página de la Corte como la del Colegio de Abogados te da la tasa VIP, pero a partir del 19 de agosto. Como que antes no tienen la tasa VIP. ¿Del Entonces 19 de agosto de qué año? del 2008. Y Del nosotros 2008. ¿Y el expediente que ustedes tienen que trabajar, a qué año se remonta? al 31 de enero, pero del 2008. Tenemos que sacar dos tasas diferentes. Una del 31 de enero del 2008 y otra del 27 de noviembre del 2008. Con la del 27 de noviembre no hay problema. Hay problema con la del 31 de enero, que te da los intereses, pero a partir del 19 de agosto. Entonces, en ese lapso, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo dejamos así o ponemos otra tasa? Mirá, lo que pasa es que yo no lo hice el trabajo. Si yo Vamos a hacer una cosa. Déjame que el trabajo que se los dio, ¿quién? El doctor Mariano Vegue. Claro, yo le mandé le pregunté por el campus, pero bueno, quería aprovechar que tenía clases con ustedes, le pregunté. Bueno, déjame que lo hable con él. Yo después les contesto acá por el... Yo entiendo que se les va a complicar, porque ustedes no saben la tasa. ¿Cómo la consiguen si no es por ese programa? Claro, porque ¿Está? el doctor Freddy nos dijo que nos dejó el enlace de la página de la Corte. Y ayer el doctor Vélez nos dio también la página del Colegio de Abogados. Es indistinto porque las dos te derivan a lo mismo. Claro, pero por Entonces, eso, espera que voy a anotar. La tasa que quedaría sin liquidar, ¿desde cuándo es? desde el 31 de enero del 2008 al 19 de agosto del 2008. 31 de enero, 2008 sí, al 19 al... de agosto. No te escuché, perdón. 19 de agosto del 2008. Perdón, el sonido de mi computadora no es bueno. Bueno, yo lo hablo con el doctor Vegue, pero si yo te tendría que contestar, te diría que esos 2 meses no lo van a poder, o sea, ustedes no lo van a poder sacar solos. Es muy probable que, o sea, a partir de ese momento haya empezado, no sé bien, capaz que a partir de ese momento se empezó a liquidar con esa tasa y por eso Claro. es el día de referencia que se utiliza. Claro, es lo que marca la página de la Corte eso. La del Colegio de Abogados no te lo especifica, pero lo de la Corte sí. Por eso no sé si hay que aplicar la tasa pasiva común del banco a 30 días. Me de usar la Bueno, VIP. yo lo hablo con el doctor Vegue y después se los pongo yo estoy en el, lo que les voy a pedir, chicos, es que tengan todos la cámara prendida. Acá veo que Pedro Viñas la tiene apagada. Por favor, Pedro, prende la cámara. Escúchame, Nati, yo lo hablo con el doctor Vegue y después les pongo la respuesta en el chat en el grupo del centro de estudiantes. ¿Está? Gracias. Sí. De incidente de nulidad. ¿Alguien tuvo alguna duda, chicos? ¿No? ¿Empezamos con la clase de hoy, entonces? Sí. Bueno, ¿qué necesitamos para regular honorarios? El ¿Qué monto del necesitamos?
¿Quién quiere hablar? Chicos, ¿me escuchan o no me escuchan? Bueno, entonces a la pregunta que hice, ¿qué necesitamos para en un proceso que se puedan regular honorarios? No puede que nadie sepa la... Una ¿Cómo, Mariana? una resolución judicial que lo indique. No, esperen. Nosotros tenemos... Sitúense en el proceso judicial. ¿Qué tengo que tener para que los profesionales que intervinieron en el proceso, tanto como letrados como peritos, pidan regulación de honorarios? ¿Qué necesitamos tener en el proceso judicial? Un monto reclamado, un monto del pleito. Chicos, lo vieron ayer lo que necesitan. No, no lo vimos ayer. No lo vimos. Pero ayer no vieron liquidación. Sí, vimos liquidación, pero vimos honorarios no se habló, Soledad. No, Cari, no, pero espera. No, pero esperen lo siguiente. Vamos a volver ver, por ahí atrás no a la nos pregunta. damos cuenta. Sí. No, claro, vamos a volver atrás a la pregunta. Yo tengo un proceso judicial. El proceso se inicia con una demanda, continúa con una contestación de demanda. Después, si hay hechos conducentes y controvertidos, tenemos la apertura a prueba. De no haber hechos conducentes y controvertidos, se prescinde de la apertura a prueba. Después de eso, ¿a qué pasamos? ¿A qué etapa se pasa? Una vez que termina el periodo probatorio, ¿cuál es el paso siguiente en un proceso? Chicos, no puede ser que estamos a días del parcial y no me sepan contestar esto. Una vez que termina la etapa probatoria en un proceso judicial, ¿qué es lo que sigue? Yo lo que intento, chicos, es dar una clase donde sea participativa, no dar una clase magistral. A esta altura ustedes no me pueden decir que nadie sabe, una vez que en un proceso judicial, una vez que finaliza la etapa probatoria, ¿qué continúa, chicos? El dictado de la sentencia. Perfecto. Bueno, dictamos sentencia. ¿Está? La sentencia, ¿qué es? ¿Un modo qué? Determinación de los procesos. Modo normal. Normal. Un modo normal de terminación de los procesos. Si no es por sentencia, ¿de qué otras maneras puede finalizar un proceso? Por un modo normal. Bueno, muy bien, Fabiola, pero dentro, ¿cuáles la... serían, qué modos anormales de terminación de los procesos conocen? Transacción. Conciliación, transacción. ¿Qué más? Caducidad de instancia. Muy bien, ¿qué más? Desistimiento. Desistimiento y ¿qué más? Allanamiento. Allanamiento. ¿Está? Bueno, o sea que el proceso puede terminar por un modo normal de terminación del proceso o por un modo anormal. Una vez que está firme la sentencia o la homologación del modo anormal de terminación de los procesos, ¿cuál es la etapa que sigue? La liquidación. Perfecto, que es lo que vieron ayer. Ustedes, una vez que tienen una sentencia definitiva o un modo anormal o un proceso que finalizó por un modo anormal firme, están en condiciones de practicar la liquidación. El monto al cual arriben con la liquidación, ¿qué es lo que les va a dar? Para la regulación. Los honorarios, el porcentaje de honorarios. No, Mariano, no. Lo que la liquidación, ustedes practican la liquidación como vieron ayer con el doctor Vegue. ¿Cuál es el trámite que sigue una vez que presentan la liquidación? Se le da traslado a la otra parte. Se le corre traslado a la contraparte. ¿Ese traslado cómo se notifica? ¿Por cédula? Muy bien. Se le va a dar a la parte contraria 5 días para que conteste el traslado.
¿Cuáles son las actitudes que puede asumir la parte contraria? Puede impugnarlo, Puede impugnar la liquidación o qué más. Aceptarla. Muy bien. ¿Y ese consentimiento o aceptación de la parte contraria, cómo puede ser? Expreso o tácito. Muy bien. Va a ser expreso cuando la parte presenta un escrito diciendo que consiente la liquidación. Y va a ser tácito cuando pasan los 5 días que tenía para oponerse o consentirla y no lo hace. Ahí el juez lo que va a hacer, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Ahí va a regular honorario, profe. ¿Quién habló? Yo, Pedro, no tengo cámara. Está bien. No. Antes de regular honorarios, ¿qué es lo que hace? Es más, para poder regular honorarios, porque todo esto que yo les expliqué, me vi obligada a hacerlo porque no me supieron contestar la pregunta inicial. ¿Está? Con lo cual, una vez que se presenta la liquidación, se le corre traslado a la contraparte, ¿cuál es el paso que sigue? ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez? El juez lo que debería hacer es aprobar la liquidación. ¿Está? Y acá voy a hacer un alto. ¿Ustedes con el doctor Vegue vieron solamente cómo realizar la liquidación o vieron impugnación y demás? Por favor, chicos, alguno que me conteste. No, Bueno, no es tan vimos- fácil dar una clase así. Vimos Nos habló parte de la de lo- impugnación, pero no vimos lo que, o sea, el proceso de la impugnación y todo, cómo es, no. no, Bueno, eso no. vamos a Y hacer lo vimos el siguiente. trabajo práctico. Bueno, También. vamos a hacer lo Organizamos el siguiente. práctico, Antes de no. empezar a honorarios, les voy a explicar algo. Porque hay un trabajo en la facultad que circula hace muchos años de impugnación de liquidación que está mal. Yo traté de erradicarlo dando un montón de clases de repaso, pero nunca pude. Cuando a mí me presentan una liquidación, ustedes vieron que la parte contraria puede objetar la liquidación. Por ejemplo, ¿en qué supuestos les parece que podría objetar la liquidación la parte contraria? Cuando es exorbitante la suma que propone el actor. Lo que pasa que ahí en realidad, Pedro, lo que uno tiene que hacer cuando uno impugna una liquidación y uno la cuestiona, uno tiene que fundamentar ese cuestionamiento. No alcanza con decir impugno la liquidación porque es una suma exorbitante. ¿Por qué? Puede Porque ser, puede ser, uno puede arribar a esa suma exorbitante porque, o sea, si está bien, el monto de condena sobre el cual se practicó la liquidación es correcto, la fecha a partir de la cual comenzaron a correr los intereses es correcta, la tasa que se utilizó es la correcta, los gastos que se incluyeron están debidamente documentados, con el solo hecho de que la suma sea alta, no alcanza para impugnarla. ¿Se entiende, chicos? Con lo cual, con esta explicación que yo les di, ¿cuál podrían ser argumentos que puede llegar a tener la parte contraria para impugnar una liquidación? puede ser un caso que no esté fundado algún rubro con documentación respaldatoria. Exactamente, ese puede ser un motivo para que la parte contraria se oponga impugne la liquidación. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre, chicos? Rubros que no corresponden incorporar en la liquidación, como el anticipo y el bono. Perfecto, si hay algún ítem que no corresponde y lo incluís en la liquidación, te lo puede objetar la parte contraria. ¿Qué más puede ser? Que estén mal calculados los intereses, puede ser. Muy bien, sí, Yami. Otra de las cuestiones puede ser que los intereses estén mal calculados. Supongamos que el cálculo debería ascender a 100.000 pesos y ponen 120.000 pesos. ¿Qué otro caso, que es el más simple y a nadie se le ocurrió, chicos? Es lo más común que ocurra.
puede haber un error en la fecha de comienzo de algún cálculo de intereses, o pueden haber aplicado, por ejemplo, una tasa diferente a la que corresponde. Lo que pasa es que en el momento que se impugna la liquidación, esa liquidación tiene que estar fundada. Esto es lo mismo que cuando yo les expliqué a ustedes el tema de cómo se realizaba la confección del memorial o de la expresión de agravios. Y yo lo que les dije a ustedes es que no alcanza con ir y decir esta decisión es equivocada, sino que uno debe marcar el error y la solución correcta. Cuando uno impugna una liquidación, uno debe marcar cuál fue el error que cometió quien confeccionó la liquidación y cuál sería la solución correcta. Con lo cual, dentro de los supuestos en los cuales se podrían utilizar como fundamentos para impugnar una liquidación, puede ser, como me dijo Natalia, por ejemplo, haber incluido un rubro que no corresponde que sea pagado por la parte contraria, por ser una carga del abogado, como puede ser el anticipo y el bono. Si hubo un error en cuanto a la fecha de comienzo de los intereses, si hubo un error en la tasa que se utilizó, si se incluye un rubro por un monto que no correspondería y demás. ¿Está? Con lo cual, el impugnante lo que tiene que hacer es marcar cuál es el error y cuál sería la solución correcta. Y eso pasa a resolver. ¿Mediante qué tipo de resolución se aprueba una liquidación? Interlocutoria. Exactamente, es una resolución interlocutoria. Ahora les voy a hacer una pregunta. Supongamos que el actor confeccionó la liquidación, comete un error en la fecha del cálculo de los intereses, la parte contraria no lo advierte y eso pasa a que se apruebe la liquidación. En este caso en particular, el juez puede, si detecta el error, marcarlo y realizar una nueva liquidación de forma correcta. Entiendo que sí. Exacto, Karina tiene razón. Si hay un error en cómo el actor realizó la liquidación, la parte contraria no lo advierte y lo consiente, el juez puede detectar el error y practicar una nueva liquidación. Segunda pregunta. ¿Qué sucede si el actor comete un error, el demandado no contesta el traslado, el juez no lo advierte y aprueba la liquidación tal cual la realizó el actor? Notifica esa resolución que al ser una interlocutoria, ¿cómo se va a notificar a las partes? Chicos, ¿cómo se notifica una resolución interlocutoria a las partes? Chicos, esto se los pregunté infinidad de veces, lo vimos un montón. Discúlpenme, pero tienen que tomar el código, Por chicos. cédula, profe, puede ser. Exactamente, por cédula. Supongamos que una vez que notifica a ambas partes, la parte que no contestó el traslado advierte el error y plantea qué tipo de recurso puede plantear. De apelación. Muy bien. Plantea la apelación. En ese caso en particular, ¿qué les parece a ustedes? Aquel que no contestó el traslado, ¿puede apelar una resolución? No, profe. Muy bien. ¿Y cuál es el artículo que se lo prohíbe? El artículo 150, chicos. ¿Se entendió esto? Porque a veces lo suelen preguntar en los exámenes.
Por favor, chicos, les pido que me contesten porque no sé si seguir o no seguir. No es tan fácil dar una clase por Zoom. Lo único que les pido es que tratemos de que sea dinámica la clase. Sí, se entendió, Soledad. Va, yo Hasta lo ahora, entendí. bueno, Pero porque perfecto. fuiste explicándolo, porque ayer no vimos esa Bueno, situación. está bien, no Está importa. bien que hay cosas que tenemos que saber, pero bueno, No, está bien, eso no ayer no importa. vimos Bueno, tan profundo. está bien. Bueno, vamos a lo siguiente. Ya ahora, ya sabemos, ya tenemos una liquidación presentada, sabemos que se le corre traslado a la contraparte, el juez la aprueba en una resolución interlocutoria, se notifica a las partes, obviamente esa resolución, como cualquier interlocutoria, es apelable, solamente no va a poder ser apelable en el caso de que obviamente se interponga el recurso fuera de término o lo interponga la parte que no contestó el traslado previo. ¿Hasta ahora lo entendieron? Bueno, vuelvo a la pregunta inicial, la primera pregunta que les hice cuando comenzó la clase. ¿Qué necesito para pedir regulación de honorarios? La sentencia. No, Cari. Una liquidación aprobada. La liquidación aprobada. Una vez que tengo la liquidación aprobada, viene la etapa de regulación de honorarios. ¿Se entiende? ¿Hasta acá quedó claro? El juez va a regular, una vez que hay una liquidación firme, el proceso estaría en condiciones de regular honorarios de todos los profesionales que intervinieron en el proceso, sea como letrados de las partes o como peritos. Una vez regulados los honorarios, ¿a quién debemos notificárselos? Puede ser que a la contraria, Vamos a empezar por el primero, vamos a empezar por la lógica. Sí o sí, ¿a quién le tengo que notificar como primera al cliente, medida? al cliente. No, Mariano, el primer interesado en la regulación de honorarios, ¿quién es? A los letrados. El profesional. A los peritos. Exactamente, al primero que tenemos que notificar es al profesional al cual se le está regulando honorarios. ¿A quién más debemos notificarle? A las partes. Después. A las partes, ya sea al condenado en costas y a la otra parte. Al condenado, obviamente que al interesado lo notificamos para que, en caso de que él lo crea conveniente, cuestione los honorarios. A quien está obligado a pagar los honorarios, lo notificamos para que si los honorarios le parecen altos, los pueda apelar. A la otra parte, ¿por qué la notificamos, chicos? Supongamos un proceso donde el actor resultó vencedor, el demandado perdió, está la regulación de honorarios, se le notifica a los peritos y a los abogados, se le notifica al demandado que es el obligado al pago. ¿Y por qué les parece que también hay que notificársela al actor? Surge de la ley de honorarios, no es que yo lo estoy inventando, ¿eh? Porque también tiene profesionales a su cargo que deben cobrar honorarios, ¿o no? No es por eso, Pedro. Vos imagínate, vos sos el actor, vos resultaste vencedor en el proceso, ¿está? Lo notificaron, notifican a tu abogado los honorarios que le regularon a él para que él pueda ejercer el derecho de apelarlo si les parece bajo, notifican a la parte contraria, que va a ser quien va a tener que pagarle honorarios a tu abogado para que los cuestione si les parece altos. ¿Por qué te notifican a vos que sos el actor? Puede ser porque sean exorbitantes o puede ser que el letrado cobre más de lo que le corresponde a él. Entonces se ve vulnerado un derecho. Pero supuestamente, Nati, a ver, pero sale de la ley, chicos. ¿Por qué notifican al vencedor? ¿Quién tiene que pagar los honorarios? La parte vencida. Muy bien. Entonces, ¿por qué notifican al vencedor también de los honorarios? No es algo que les estoy diciendo yo, surge de la ley. ¿Por qué les parece a ustedes que... Para que controlen lo que se le va a pagar.
que tenga algo fehaciente, que sepa que eso es lo que se le debe abonar. Yo te pregunto lo siguiente, Mariano. Vos sos el abogado de la parte actora. ¿Está? Tu cliente resultó vencedor en el proceso. ¿Qué pasa si el demandado no te paga? ¿Vos perdés el derecho a honorarios o podés ir contra tu cliente? Supongo que puedo ir contra mi cliente también. No, suponés no surge de la ley. Tu cliente es solidariamente responsable con el obligado al pago de las costas por el pago de las mismas. Por ese motivo es que se notifica a tu cliente también de los honorarios que te regularon a vos. ¿Hasta acá se entendió, chicos? En principio el que debe pagarla, el que debe correr con las costas es el vencido, perdón. Ahora, ¿qué sucede? Si el letrado del vencedor no cobra honorarios, puede ir contra su cliente. ¿Está? Porque el representado o patrocinado es solidariamente responsable con el vencido por el pago de los honorarios de su abogado. ¿Hasta acá se entiende? Yo lo que les voy a pedir, yo no me puedo detener en cada artículo de la ley de honorarios. Por favor, lean artículo por artículo, porque la ley de honorarios se toma, chicos. ¿Está? Con lo cual, esto surge de un artículo y no lo hubieran sabido. Acá, para el abogado del vencedor, surge una actividad que se desdobla la apelación. ¿Por qué se desdobla la apelación? Cuando a mí me notifican, supongamos que yo soy la abogada de la parte actora que venció en el pleito. Cuando a mí me notifican los honorarios míos y los de la parte contraria, debería el letrado, por una cuestión de ética, debería, por derecho propio, apelarlos por bajos si considera que los honorarios son bajos, y en representación de su cliente por altos. ¿Está? Porque si la parte contraria no me paga los honorarios me los va a tener que pagar mi cliente. Con lo cual, es obvio que yo, en representación de él, los debo apelar por altos. ¿Se entendió esto, chicos? O si no se entendió, lo vuelvo a explicar. Yo no entendí muy bien la lógica, perdón. Dale, volvemos para atrás, Mariano. Es así. En principio, el que debe cubrir las costas es el vencido. ¿Está? ¿Qué sucede? El abogado de la parte vencedora, si el vencido no le paga sus honorarios, puede ir contra su cliente. ¿Está claro? El actor y el demandado son solidariamente responsables por el pago de los honorarios del letrado del vencedor. Si el vencido a mí no me paga, yo puedo ir contra mi cliente y decirle, págame mis honorarios. Este es el motivo por el cual la regulación de honorarios se le notifica por cédula al interesado de los honorarios, que sería yo abogado, al vencido, que es quien debe pagar los honorarios, y a mi cliente, porque en caso de que el vencido no me pague, va a tener que responder mi cliente. ¿Hasta acá me entendieron? Yo, letrado del vencedor, por una cuestión ética, tengo que apelar los honorarios de los letrados por bajos y en representación de mi cliente por altos. ¿Ahora se entendió o no se entendió? Por Eso favor, si no me pagan, Entendió. eso si no me paga, me debe pagar. Apelo. Lo que pasa, Cari, es que vos no sabés si te va a pagar o no hasta el momento de ejecución. Pero en el momento que a vos te notifican los honorarios, debes apelarlos. Bien, ahí está. Okay. Lo único que les pido, por favor, chicos, si no lo entendieron, lo vuelvo a explicar. Profe, yo no entendí porque se me cortó el audio y no llegué a... Vuelvo para atrás. Vuelvo para atrás. Regulan honorarios. Esa regulación de honorarios debe notificarse al interesado de los honorarios,
que es quien los va a cobrar, para que él pueda ejercer el derecho de apelarlos. Se le debe notificar al obligado al pago de los honorarios para que, si le parecen altos, los apele. Y también se los tengo que notificar a mi cliente. ¿Por qué? Porque en el supuesto caso que el condenado en costas no pague mis honorarios, el que va a tener que pagar mis honorarios es mi cliente. Lo mismo que los honorarios de los peritos. Si los peritos no cobran honorarios porque el vencido no les paga los honorarios, los peritos pueden reclamárselos a mi cliente. Con lo cual, en el momento en el cual me notifican los honorarios, yo los tengo que, si voy a apelar mis honorarios porque los considero altos, apelo mis honorarios por altos, y en representación de mis por bajos, y en representación de mis clientes, los apelo por altos. ¿Se entendió? Se desdobla la apelación. Es una cuestión ética que yo tengo con mi cliente. ¿Por qué tengo esa cuestión ética? Por la sencilla razón que si el condenado al pago de las costas, que es el vencido en un proceso, no paga mis honorarios o los honorarios de los peritos que intervinieron en el proceso, tanto yo como los peritos podemos reclamárselos a mis clientes. ¿Se entendió? Se entendió, profe, lo que no me queda claro es por qué son por altos. No, espera, a ver, Pedro, espera. O sea, si yo soy el letrado, yo voy a considerar, por derecho propio, los voy a apelar diciendo que lo que me reguló el juez es bajo. ¿Se entendió? Ahora, mi cliente, yo lo que tengo que, en representación de mi cliente, tengo que apelar para que, diciendo que mis honorarios son altos. ¿Por qué? Porque si yo solamente apelo por bajo y nadie apela por alto y eso va a la Cámara los va a subir obligatoriamente, no los va a poder bajar. Claro, perfecto. ¿Lo entendiste ahora, Pedro? Sí, sí, clarísimo. ¿Lo entendieron todos, chicos? Porque nadie, no me contestan y yo les veo cara como que no me entienden. Entonces, les pido por favor porque no puedo avanzar con el resto de los temas. Si no los entendieron, yo lo vuelvo a explicar. ¿Se entendió esto? Soledad, una pregunta. Dale, Entonces, al apelar por altos, puede ser que la resolución del juez, o de la Cámara, perdón, después los baje de la primera instancia. O sea, puede ser que el abogado salga perdiendo. Exactamente, sí. Es así. ¿Qué pasa? Si yo, abogado, solamente los apelo por bajos y en representación de mi cliente no lo apelo por alto, eso va a ir a la Cámara y la Cámara puede o elevarlos o mantenerlos. Al apelar en representación de mi cliente por alto, la Cámara va a poder mantener la regulación de primera instancia, hacer lugar al recurso de mi cliente y bajar los honorarios, o hacer lugar a mi recurso y subirlos. ¿Se entiende? Si yo omito esta obligación ética que tengo para con mi cliente, imagínense que no le estoy dando la posibilidad a él de que los cuestione. Ese es el motivo por el cual, incluso ustedes cuando vean la ley de honorarios van a ver que cuando se actúa con poder, se debe notificar al cliente en el domicilio real del cliente. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que el cliente que me da un poder puede no volver a verme más y yo voy presentando los escritos. A diferencia del que actúa como patrocinante, que cada vez que yo presento un escrito necesito la firma de mi cliente. Con lo cual, en la ley de honorarios, tanto del federal como de provincia, se obliga a que las regulaciones de honorarios, en los casos de cuando existe un poder, se notifiquen al cliente en el domicilio real. ¿Se entendió esto, chicos? Yo no me puedo detener en todos los artículos, pero por favor lean la ley de honorarios entera porque la toman. Y de hecho, en la cédula de notificación de honorarios es obligatorio transcribir un artículo bajo pena de nulidad. No me detengo en esto porque si no, no vamos a llegar a abordar el práctico 16. ¿Está claro? Sí. ¿Me decís el número de la ley, Soledad, por favor? Esperá un lo segundito. buscamos. 14967. La ley es 14967, la nueva ley.
y la ley anterior es 8904. ¿Por qué les digo los dos números de las leyes? Porque todavía hay algunos procesos que, como fueron iniciados con anterioridad a esta ley, se aplica la 8904. 14967. Sí, Eso por dice, favor, lean toda la ley de honorarios porque la toman, chicos. A veces suelen darse ejercicios para ver si se regularon bien los honorarios o no. Una vez en cuanto a las escalas y a los porcentajes, lean en la ley porque no me puedo detener en eso. Porque si me detengo en eso no llego a abordar el práctico 16. Pero lean bien los mínimos, lo que se puede regular y demás. ¿Cuál es el plazo que tienen las partes para apelar los honorarios? 5 días Muy bien. ¿A partir de cuándo, Mariano? de que son notificadas. Bueno, lo que marca la ley es que la fundamentación del recurso no es obligatoria, es facultativa. ¿Está claro? Pero en el supuesto caso que ustedes quieran fundamentar la apelación, lo deben hacer en el mismo escrito en que interponen el recurso. Una vez interpuesto el recurso y en el caso de estar fundado el recurso, se le corre traslado a la parte contraria. Y luego el expediente se eleva a la Cámara para que traten el recurso sobre los honorarios. Vamos al práctico número 16. Vamos al caso número 1. ¿Quién lo puede leer? A todo esto, chicos, ustedes tienen las respuestas bosquejadas, ¿no? Como para que lo tratemos ahora. Más o menos. Bueno, hace una cosa, Nati, lee el caso. Esperen, lo leo yo el caso y ustedes me van contestando las preguntas. Vamos a hacer más rápido. En un juicio de daños y perjuicios, el letrado patrocinante de la parte actora y el letrado de la aseguradora formulan un acuerdo de pago por la suma de pesos 320.000, antes del dictado de la sentencia. El juez homologa el acuerdo por dicha suma, impone las costas al perdidoso y regula honorarios, tomando como base regulatoria el monto de dicho acuerdo. Y fija los honorarios de los letrados de la siguiente manera. A favor del letrado patrocinante de la actora, 15,24 ius arancelarios. A favor del letrado apoderado de la citada en garantía, 10,66 ius arancelarios. A favor del letrado patrocinante del demandado, en 10 ius arancelarios, en todos los casos más el aporte de ley. A favor del perito médico en 23.800 pesos. Primera pregunta, ¿es justa la decisión del juez? En eso me quedó duda porque, por ejemplo, al letrado patrocinante del demandado dice que no puede ser más, en uno de los artículos, más del 70% de lo que se les fue regulado a los otros letrados. Y aparte en el acuerdo no estuvo la otra parte, el demandado, y eso no lo encontré yo. Pero ahí está. Porque Bueno, el acuerdo falta una de las partes. Esperen, ahí es una de las patas que le falta a esta mesa que la vamos a ver, que de hecho es lo que está mal de este acuerdo. Primero y principal, la vieja ley no regulaba en ius arancelario, regulaba directamente en las sumas de dinero. Hoy por hoy, ¿qué es lo que se hace? Para regular honorarios, por ejemplo, supongamos que vamos a regular un 15%, entonces se calcula de la base liquidatoria cuánto sería el 15% para los abogados, para el abogado de la parte actora. Una vez que se tiene el 15% en la suma de dinero, se lo pasa a ius, de acuerdo al valor del ius arancelario, y se lo fija en el valor del ius. ¿Está claro esto para qué se hace?
Como suele pasar mucho tiempo entre el momento de la regulación de honorarios y el momento en el cual el letrado o perito va a cobrar, se le regula en ius para que en el momento que el perito cobre el valor del ius. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Hasta acá quedó claro? En este caso en particular, el acuerdo no está bien homologado por dos cuestiones. Una es la que dijo Natalia. Están regulando honorarios a un letrado que no participó en el proceso. Si bien a ese letrado tiene el derecho a la regulación de honorarios, ¿qué es lo que no puede tomarse en cuenta? Que no formó parte del acuerdo. No, lo que no se puede tomar en cuenta, Nati, es la misma base regulatoria que para los letrados que intervinieron en el proceso. ¿Está claro? Ese es el primer error que contiene este caso. ¿Cuál es el segundo error? Soledad, ¿podrías repetir, por favor, que se me cortó justo ¿Qué parte el fue la primer que no? error? El primer error es el siguiente. Acá está regulando honorarios a todos, ya sea peritos y letrados, teniendo en cuenta la base del acuerdo que realizaron el actor y la aseguradora. En ese acuerdo no participó ni el demandado, ni participaron tampoco los peritos, con lo cual la base regulatoria no puede ser la misma para todos los profesionales. Aquellos profesionales que participaron del acuerdo, obviamente la base regulatoria va a ser el monto del acuerdo. Vayan al artículo de la ley de honorarios de acuerdos, chicos. El artículo 25, profesora. Dale, léelo, Natalia. Ya voy. En los modos anormales de terminación del proceso, la cuantía del asunto, monto del juicio, a los fines arancelarios, será el total reclamado en la demanda o reconvención, incluyendo los intereses, o el valor de los bienes comprometidos, de acuerdo con el artículo 27, según el caso, teniendo en cuenta las etapas cumplidas. En los supuestos de transacción y conciliación, la regulación de honorarios se practicará sobre el monto total que resulte de las mismas. Dicha base regulatoria solo será oponible a los profesionales intervinientes en la transacción. Bueno, con lo cual, acá el letrado de la parte demandada no participó y los peritos tampoco participaron, con lo cual esa base imponible, esa base no debería ser oponible a los letrados que no participaron del proceso. ¿Esto se entendió? Este acuerdo que hacen la parte actora y la parte citada en garantía, ¿es una transacción o no? ¿Se puede considerar transacción o acuerdo de pago? Es una transacción porque fue antes del dictado de la sentencia. Exactamente, es una transacción porque todavía existían derechos dudosos y controvertidos. Acá se entiende por qué no está bien homologado el acuerdo. ¿Qué otro error tiene esto? En realidad el acuerdo, a ver, la regulación de honorarios no es correcta acá porque se reguló a todos con la misma base. Habría que haber hecho una diferencia entre quienes participaron del acuerdo y quienes no participaron. ¿Está? Pero, ¿por qué el acuerdo está mal homologado? ¿Qué error contiene esto? Porque falta una parte, ¿no? ¿Qué falta, Pedro? El demandado. Sí, pero en realidad la que va a pagar es la citada en garantía. Con lo cual, por eso es que arregla la citada en garantía. Claro, eso tampoco me quedó en claro, que era la duda que yo tenía. Como que está la trampa ahí, ¿o no? No, Pedro, la trampa está en otro lado. Es muy común, chicos, que como la citada en garantía es la que paga,
Generalmente el abogado de la demandada es el mismo abogado de la citada en garantía. Eso es lo que suele pasar la mayoría de las veces. Acá en este caso lo que nosotros decimos es que obviamente como no participa del proceso, no le puede, o sea, regular honorarios le van a poder regular, pero no van a poder tener la misma base. Con lo cual, en la pregunta en la cual nos dice si es correcta la regulación de honorarios, la respuesta es que no es correcta porque se estaría utilizando la misma base para todos los profesionales. Y tanto el letrado que representa al demandado como los peritos no participaron del proceso. ¿Está? Con lo cual acá tendría que haber una base para quienes participan del acuerdo y la base tendría que ser el monto de la transacción y otra base para quienes no participaron del acuerdo. ¿Eso se entiende? Eso es con respecto a la regulación de honorarios. Que como yo les dije, la regulación de honorarios se regulan en use. Ahora, la segunda pregunta, ¿el acuerdo está bien homologado o no? Esa es la que me genera dudas, porque no deberían estar todas las partes presentes para hacer el acuerdo. No, la respuesta no es esa, Nati. El error está en otro lado. Porque la que paga es la citada. Si el actor consiente el dinero que le paga, no tiene por qué estar el demandado, pero el error está en otro lado. ¿Puede ser que los honorarios del perito no estén dispuestos en use? No, pero espera, Mariano. Esta pregunta, este caso tiene dos preguntas. Una pregunta que les dice si está bien homologado el acuerdo. Esa es la primera pregunta. Y otra con la regulación de honorarios. Nosotros ya desarrollamos la segunda, que es lo de la regulación de honorarios. La primera, lo que les digo, ¿está bien homologado, está bien o no homologado el acuerdo? Esto es un caso que se tomó en el examen del año pasado, chicos, ¿eh? El acuerdo está mal homologado por la sencilla razón de que el actor actúa con patrocinio, con lo cual el abogado necesita la conformidad del actor para arribar a un acuerdo. Distinto hubiera sido si es apoderado que tiene facultades para efectuar transacciones, conciliaciones y demás. ¿Se entiende? Con lo cual, acá el actor debería haber firmado el acuerdo junto con su abogado. Porque el patrocinante no tiene facultades para acordar en nombre de su cliente. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? ¿Quedó claro Sí. esto? Pedro, ¿quedó claro? Sí, perfecto. Bueno, ¿podemos ir al segundo caso? ¿Lo entendieron este o no, chicos? Leo el segundo caso. En un proceso de daños y perjuicios derivado de un accidente de tránsito en el cual se reclamó la suma de 700.000 pesos, con más intereses, costos y costas, el juez decide hacer lugar a la caducidad de instancia solicitada por la parte demandada. Determine cuál es la base regulatoria para estimar los honorarios de los profesionales intervinientes. Es la del artículo 25 que leímos, que será el monto total reclamado más los intereses. ¿Alguien tiene otra respuesta? Natalia tiene razón, se aplica el artículo 25. El artículo 25 nos dice cuál va a ser la base imponible cuando la sentencia, en lugar de terminar, cuando el proceso, en lugar de terminar
por una sentencia, que es el modo normal de terminación de los procesos, termina por un modo anormal. ¿Se entendió, chicos? Esto hay un artículo específico, por eso les pido, por favor, lean la ley de honorarios, porque en todos los parciales se toman casos de honorarios que surgen de la misma ley. Lo que pasa es que como no la leyeron, generalmente suelen patinar en esto los alumnos. El artículo dice, el total reclamado en la demanda o reconvención, incluyendo intereses o qué más. ¿Cuál es la otra opción? O el valor de los bienes comprometidos, de acuerdo al artículo 27. Y después te dice conforme a las etapas cumplidas. ¿Por qué? Porque el juez, al momento de regular honorarios, va a tener en cuenta qué etapas cumplió cada abogado. A veces suele suceder que un abogado realiza la demanda y está hasta la mitad de la prueba, y luego es sustituido por otro letrado. Entonces, en el momento de regular honorarios, el juez va a regularle honorarios al letrado que intervino en la primera etapa por las etapas que cumplió, al que lo sucede por las etapas cumplidas. ¿Se entiende? Podemos ir al caso número 3. ¿Entendieron todos, chicos, para que pase al caso número 3? En un proceso de escrituración, iniciado en base a un boleto de compra-venta por la suma de $45.000, el juez hace lugar a la demanda y condena al demandado a otorgar escritura. Fija los honorarios en base a la evaluación fiscal del inmueble, 480.000 pesos, de conformidad con el artículo 27, inciso A, de la ley 14.967. Obra en autos una tasación del inmueble realizada por el martillero Di Filippo, que asciende a la suma de $48.000. ¿Es correcta la base tomada para regular honorarios de los profesionales? Que me No, porque conteste el valor cualquier otro. fiscal, A ver, Mariano, dale. el valor fiscal se utiliza cuando no hay una tasación. Si ya se tasó el inmueble, ahí sí ahí no se aplica la evaluación fiscal. ¿Y qué es lo que se aplica? ¿Qué La va a tener que tasación, regular? ¿Por 45 o por 48? ¿Cuál va a ser la base? la de la tasación, que es 48, ¿no? ¿Por 48.000 qué? dólares. La respuesta es correcta, pero ¿por qué? Hay un artículo específico en la ley de honorarios Claro, que trata este tema. el 27, inciso A. No. El 27, inciso A, el juez reguló por la evaluación fiscal. ¿Está? Y la pregunta es, acá vos tenés un boleto de compraventa de $45.000, una tasación del inmueble de $48.000 y la evaluación fiscal. El juez reguló por la evaluación fiscal. La pregunta es si es correcta y vos me dijiste que no. Y yo te dije que es verdad, está mal regulado. No es la regulación, la evaluación fiscal, un dato que en este caso debería tenerse en cuenta para regular honorarios. Entonces la pregunta es, yo les dije, ¿cuál es la base que se toma en cuenta? ¿Los $45.000 por los cuales se realizó la compraventa o la tasación que obra en el expediente de $48.000? ¿No es que tiene que ser el monto más alto que se tiene que tener en cuenta? Exactamente, Mica, lee el artículo. En los juicios de escrituración, rescisión y resolución y en general en todos los procesos derivados del contrato de compraventa de inmuebles, se aplicará la norma del artículo 27, inciso A, salvo que resulte un monto mayor del boleto de compraventa y o la tasación que haya sido realizada en autos, en cuyo caso se aplicará el de mayor valor. ¿Quedó claro el artículo, chicos? ¿Se entiende por qué la base son $48.000 y no 45.000? Ahora les quiero hacer una pregunta. Yo les voy a dar un caso y quiero que lo busquen en la ley.
El actor inicia una demanda por un accidente de tránsito y reclama la suma de 500.000 pesos. Más intereses. El juez rechaza la demanda. ¿Cuál es la base regulatoria? El monto reclamado. Búsquenlo en la ley. Hay un artículo específico para eso. ¿Alguien lo encontró? El 23, el monto reclamado. A ver, Nati, lee el artículo 23. En los juicios por cobro de sumas de dinero, la cuantía o monto del asunto a los fines de la regulación de honorarios será el total reclamado en la demanda o reconvención. Si la liquidación final por todo concepto fuere mayor, este será considerada como base regulatoria. Los honorarios correspondientes a las pretensiones de la otra parte que hayan sido desestimadas deberán ser reguladas en forma independiente. Cuando fuera íntegramente desestimada la demanda o reconvención, se tendrá como valor o monto del pleito el total reclamado, incluyéndose los intereses que hubieran integrado la pretensión. Los jueces solo podrán apartarse de esta regla si su aplicación estricta arrojara resultados notoriamente inequitativos, lo que deberá ser fundado debidamente. En esos casos, la base regulatoria no podrá ser inferior al monto reclamado, con más sus intereses reducida en un 50%. Con lo cual, a la pregunta que yo les di, se reclamaban 500.000 pesos más intereses, se rechaza la demanda. La primera premisa, el juez, sobre qué debería tener como base regulatoria. El total reclamado. ¿Se puede apartar de eso el juez? Y si fuese muy inequitativo. Bueno, ¿esto por qué sucede, chicos? Porque se llegaba al absurdo de que ganaban más los profesionales cuando se rechazaba íntegramente la demanda que si la demanda prosperaba. Entonces, como se llegaba a este absurdo, es que la ley establece que en el caso de que sea la suma desproporcionada, se puede apartar de esta base regulatoria el juez con la obligación de fundarla y cuál es el monto mínimo que puede tener el juez, en cuánto puede ser reducida. No menos que el 50% del total con más sus intereses. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es el tope? O sea, los jueces se pueden apartar, pero tienen un tope, no pueden apartarse más de eso. Y tienen obligación, en el caso de que se aparten, de fundar por qué lo hacen. ¿Entendieron este artículo por qué? Este artículo, antiguamente con la vieja ley, hagan una cosa, lean, comparen el artículo 23 de la vieja ley de honorarios, busquen, acá entendieron cómo sucede, qué es lo que opera. ¿Quedó claro para todos, chicos, o no? Si no quedó claro, lo vuelvo a explicar. ¿Lo entendieron todos? Bueno. Busquen en la vieja ley de honorarios, que es la 8904, qué es lo que sucedía. Porque esto es una de las cuestiones que modificó la nueva ley.
¿Encontraron el artículo para leerlo? Sí, es una regulación diferente. ¿A quién habló? ¿Pedro? Sí, no tengo cámara. Escúchame, ¿tenés el artículo para leerlo? Sí, Si ahí no, lo que lo leo. lea un compañero tuyo. En los juicios por cobro de sumas de dinero, la cuantía del asunto a los fines de la regulación de honorarios será el monto de la demanda o reconvención, o si fuese mayor, el de la liquidación que resultara en la sentencia por capital actualizado si correspondiera a intereses y gastos. Cuando fuere íntegramente desestimada la demanda o reconvención, se tendrá como valor del pleito el importe de la misma, actualizado al momento de la sentencia en base a los índices de depreciación monetaria si ello fuese pertinente. Como ustedes ven, con la anterior ley no estaba esta facultad que hoy por hoy tienen los jueces de apartarse de ese monto. ¿Qué era lo que sucedía? Para aquellas la Corte había dictado un fallo, la Corte de Nación, que decía que para los casos, perdón, la Corte de Nación no, la Corte de Provincia, la provincia de Buenos Aires había sacado un caso en el cual los jueces en sus votos explicaban que se llegaba al absurdo de que cobraba más el abogado habiéndose rechazado íntegramente la demanda que si ganaba. Entonces, como se llegaba a ese absurdo, era que ellos se apartaban del artículo y morigeraban la base. Pero era una interpretación que hacía la Corte por un fallo que había dictado. No estaba en la ley. Cuando se dicta la nueva ley, se modifica el artículo. ¿Se entiende, chicos, la diferencia que había entre la legislación anterior y la legislación actual? Tener la facultad de modificarlo o no. Esa fue exactamente, antes no estaba. Antes la Corte había dictado ese fallo, pero no estaba esta facultad. ¿Se entendieron los tres casos que hay, chicos? ¿Tienen alguna duda con respecto a honorarios? Porque les repito, honorario suele tomarse en los parciales. Profe, a mí no me quedó muy claro el caso número 2, pero porque se me cortó el audio, no llegué a escuchar, pero en todo caso después lo miro. No, si querés lo volvemos a ver, Fabiola, no hay problema. Gracias. ¿Hay alguien más que tiene dudas en el caso número 2? Bueno, el caso número 2 lo vuelvo a leer y te lo vuelvo a explicar. En un proceso de daños y perjuicios derivado de un accidente de tránsito en el cual se reclama la suma de 700.000 pesos más intereses, costos y costas, el juez decide hacer lugar a la caducidad de instancia solicitada por la parte demandada. Determine cuál es la base regulatoria para estimar los honorarios. En este caso en particular, ¿cómo terminó el proceso? Por un modo anormal, Muy determinación. bien, por un modo anormal. La ley lo que te dice es que cuando el proceso termina por un modo normal, que es la sentencia, luego se realiza la liquidación y para realizar la liquidación tenemos en cuenta el monto de condena, los intereses, la tasa que se aplica, la fecha a partir de la cual comienzan a correr y los gastos del proceso. Cuando no tenemos una sentencia definitiva y tenemos un modo anormal de terminación del proceso, el artículo 25 de la ley nos establece cómo se van a regular los honorarios. ¿Cuál va a ser la base que se va a tener en cuenta? Y alguien que me lea de nuevo el artículo 25. En los modos anormales de determinación del proceso, la cuantía del asunto o monto del juicio a los fines arancelarios será el total reclamado en la demanda o reconvención, incluyendo los intereses o el valor de los bienes comprometidos, de acuerdo con el artículo 27, según el caso, teniendo en cuenta las etapas cumplidas.
En los supuestos de transacción y conciliación, la regulación de honorarios se practicará sobre el monto total que resulte de las mismas. Dicha base regulatoria solo será oponible a los profesionales intervinientes en la transacción. Con lo cual, Fabiola, acá, ¿cuál es el monto que prima para la liquidación? Sería el monto de los 700.000 pesos. Exactamente, el monto reclamado, que son los 700.000 pesos más intereses. Bien. Acá el artículo te dice, el total reclamado en la demanda o reconvención, incluyendo intereses, o el valor de los bienes comprometidos conforme a las etapas cumplidas. En este caso en particular, la base serían 700.000 pesos más los intereses. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda, Sí, chicos, ahora con respecto? clarísimo. Gracias, profe. Con respecto a honorarios, ¿hay alguna duda? Por favor, lean toda la ley porque a veces se les dice el monto de la liquidación y el monto que se reguló a los letrados y a los peritos para ver si se respetaron los porcentajes que marca la ley. Profesora, Que no vale la perfecta pena ley. que me detenga en esto porque con la sola lectura del artículo se entiende cuál es el monto, cuál es el porcentaje que debe regularse de honorarios. Con respecto a la ley, profesora, ¿la 14.967 o la 8.094? O las dos, por las diferencias que tienen. Perdóname, Natalia, no te escuché. ¿Cuál de las dos leyes? O las dos leyes para hacer la comparativa. Nos basamos en Mirá, la la 14.967 estudienla seguro, entera. De la 8904, miren, el artículo que habla sobre transacción, para ver qué pasaba antes, y el artículo 23 que vimos acá. Escúchenme, chicos, en el campus tienen que estar los valores, tienen que haber fallos de honorarios. Alguien, a ver, espérenme un segundito, para que lean todos los fallos de honorarios que hay en el campus. De honorarios nada más está el trabajo práctico. No hay nada más subido. Sí, yo quise leer material, pero no había No, nada. no hay nada de honorarios. De fallos solamente están los de intereses. De Cabrera, Ibera y todos esos. El doctor Freddy Méndez no habló del fallo Islas de Intereses de la Suprema Corte. Hablamos el de Cabrera, Vera y Nidera. Bueno, escúchenme, chicos, busquen acá en la ley de honorarios el artículo que habla sobre la ejecución, sobre los intereses en por los honorarios impagos. Fíjense, de acuerdo a la nueva ley, ¿qué tasa se aplica de intereses? ¿Encontraron el artículo?
Tienen que buscar donde habla de la posibilidad de ejecutar los honorarios que tiene el abogado cuando los honorarios no son cancelados en el plazo de 10 días. ¿Es un 12% anual, puede ser? No, no. ¿En qué artículo lo encontraste eso? En el 54. Espera. No, ahí te dice, espere, el artículo 54 es el artículo que vieron que usted hoy cuando hablamos de regulación de honorarios, yo les expliqué que una vez regulados los honorarios se notifica a las partes y hay que transcribir un artículo bajo pena de nulidad, que si ese artículo no está en la cédula, la notificación puede ser nula. El artículo que habla es el artículo 54. ¿Está? Y fíjense que acá en el artículo 54 le da la opción al profesional de reclamar los intereses. Una de las opciones es los honorarios expresados en la unidad arancelaria IUS prevista en esta ley con más un interés del 12% anual. Esa es una opción. Fíjense, la segunda opción, ¿cuál es, chicos? La opción B. Los intereses del Código Civil. Bueno, y esos intereses del Código Civil, ¿qué tasa es? ¿Tasa activa? Lean el artículo 552. Dice, las sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso. O sea, con lo cual, fíjense que el abogado, ante sus honorarios impagos, de acuerdo a la ley de honorarios, podría elegir entre la suma más el 12% o el mismo interés que el Código Civil aplica para los deudores alimentarios, que es la tasa activa. ¿Hasta acá quedó bien en claro? Esto es lo que marca la ley de honorarios. Ustedes busquen el fallo Isla, no me acuerdo si es Isla sin S o Islas, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Perdón, Soledad, una pregunta. El O fallo, sea, espera, siempre... Marian, el fallo Islas no aplica la ley de honorarios, ¿eh? El fallo Islas fue dictado bajo la vieja ley de honorarios, pero igualmente, fíjense los intereses que aplica para los abogados. Sí, Mariano, ¿qué me querías preguntar? No, yo iba a decir que en este artículo 54, esas dos opciones de intereses que hay, siempre va a convenir el inciso B, o sea, la tasa Por activa o no. supuesto, obvio. Sí, por supuesto que vos tenés razón. Siempre conviene la tasa activa. Lo que pasa que, ¿por qué les estoy dando este tema? Porque tanto la vieja ley de honorarios como esta contemplan la posibilidad de que el letrado reclame honorarios a tasa activa. La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el caso alguien que lo busque, chicos, no me acuerdo si es Isla o Islas con S. Ese fallo de la Corte fue anterior. ¿Lo encontraste? ¿Quién lo encontró, chicas? ¿Quién encontró el fallo? ¿Lo encontraron el fallo?
Es de la Corte Provincial, ¿no? Sí, exacto. Yo acá lo encontré, ahí mando el link al chat. Resumen, sí. Escúchame, Franco, decime la carátula del expediente. Isla Sara E. contra Provincia de Buenos Aires sobre amparo, recurso extraordinario e inaplicabilidad de la ley. Escúchame, Cari, ¿es isla o islas con S? Isla, sin S. Isla Sara con... Contra Provincia de Buenos Aires sobre amparo. ¿Y qué dice el fallo? Este es como un resumen, no es el- No, por supuesto, léanme el extracto, chicos, no les voy a pretender que lean todo el fallo. Decime la fecha. A ver. Dice que es inaplicable la tasa de interés activo que postula el artículo 54, inciso B de la ley 8904 para los honorarios de aportes en mora. Esta caja ha iniciado diversas acciones, a saber. En el mes de julio presentó un juicio planteado a la Suprema Corte de la provincia la nulidad del procedimiento seguido sin su participación en los autos. Yo no sé si esto está bien o es... Escúchame, Cari, Sí. este fallo, el fallo Mm. Islas, se dictó, era un fallo de la Suprema Corte mientras estaba vigente la otra ley de honorarios. Sí, no La veo ley la fecha. 8904 establece que la ley 8904 tenía el mismo criterio que la actual, se aplican intereses a tasa activa. Bien. Y el fallo Islas decretó intereses a tasa pasiva. La Corte sigue con ese criterio y sigue estableciendo intereses a tasa pasiva pese a lo que marca el código, pese a lo que marca la ley de honorarios. O sea, la ley de honorarios nueva sigue la vieja. Los intereses deberían ser a tasa activa, pero la Corte sigue aplicando intereses a tasa pasiva. ¿Quedó claro esto, chicos? No, ¿me lo repetís, por favor? Que no... Tanto la vieja ley, Cari, que era el 8904, como la actual ley, Sí. le dan la posibilidad, cuando el abogado es acreedor por sus honorarios, puede reclamar el pago de los honorarios más la tasa activa. ¿Está? Estando vigente la vieja ley, con el fallo Islas, ellos se apartan de la ley de honorarios y establecen que no es aplicable la ley de honorarios y que es aplicable la tasa pasiva. Hoy por hoy, en la actualidad, la Corte sigue aplicando esa misma tasa de interés. Lo que no me acuerdo, que se los voy a averiguar, ya lo averiguo y después lo pongo en el link, es si hay algún otro fallo que se expidió después de la ley 14967. ¿Y te acordás los fundamentos de por qué no aplica lo que dice la ley, la Corte? No, eso sí, yo me los acuerdo, pero lo tienen que leer ustedes, chicos. No, sí. ¿Por qué se va de la ley? Sí, no es justo, la verdad, pero eso léanlo ustedes. Bueno. ¿Hay alguna otra duda, chicos? ¿Podemos dar por finalizada la clase? Bueno, conclusión. Lo que voy a hacer es preguntarle al doctor Mariano Vegue, hacer la pregunta que me hizo Natalia con respecto a los intereses, y si me responde, la contesto, que seguramente me va a responder, la contesto en el chat. Pero espera que yo había anotado, haceme un favor, Natalia, mandame, porque lo anoté pero no encuentro dónde, las diferencias de los meses que había. Te lo mando por el grupo de WhatsApp, Soledad, y vos se lo Dale. envías a- Espera, no, para que acá lo encontré, Nati. La diferencia es entre el 31 de enero del 2008 y el 19 de agosto. Sí. Dale. Ya le pregunto al doctor Vega y lo pongo en el chat. ¿Alguna otra duda, chicos? Con respecto a los prácticos, profesora, ¿los vamos a tener corregidos como para la semana que viene, como para ver los errores para el parcial? Por supuesto, sí. Quédense tranquilos. Una consulta, ¿le puedo hacer con respecto al parcial? Sí, Fabiola, sí. ¿Va a ser así, yo para más que nada, para organizar el tiempo, va a ser extenso como el primer parcial o
Mira, yo no te puedo decir, yo te explico cómo hacemos nosotros los O sea, parciales. vamos todos a Cada- la misma metodología. Generalmente se usa la misma metodología. A ver, nosotros le sugerimos preguntas al doctor Iriarte, pero es el doctor Iriarte el que confecciona el parcial. Generalmente son, o sea, desde siempre que yo he estado acá en la práctica, más o menos los parciales tienen el mismo desarrollo y siempre, chicos, han contado con 1 hora y media. Nunca se le dio más tiempo de 1 hora y media. ¿Alguna otra duda o podemos dar por finalizada la clase? Sí, todo bien. Bueno, Gracias, chicos, Soledad. hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Escúchenme, ¿entendieron bien? Porque al principio fue bastante desorganizada. ¿Entendieron bien todo? Sí, clarísimo. Gracias. Bueno, perfecto, hasta luego. Gracias.